Dios les bendiga. Les voy a compartir en esta oportunidad una bendición que el Señor me había puesto en mi corazón ya también hace tiempo. Que les compartiera de que el Señor Jesús es Dios, aparte de ser hombre. Yo sé que nosotros los cristianos sabemos eso y lo creemos firmemente. Pero es importante este estudio. Va a ser un estudio pero muy sencillo y pequeño, pero es de mucha bendición. Yo sé que los cristianos sabemos esto, pues, pero el Señor quiere que lo estudiemos porque así usted fortalece su fe en que Jesucristo es Dios, y también porque muchas personas, también Dios lo hace, vuelve a uno a hacer esos estudios porque hay muchas personas que sí aman la palabra de Dios y aman a Dios y quieren seguirlo con todo corazón y lo siguen de todo corazón y con sinceridad. Sin embargo, tienen el problema en su corazón y en su mente si Jesús es Dios o no es Dios, porque no les enseñan diferente a ellos. Y hay gente que está firme que Jesús no es Dios. Entonces, por eso es bueno esos estudios, porque así uno puede ver que Jesús es Dios, y la persona que obedece a Dios, que trata de obedecer a Dios con toda sinceridad y lo obedece en todo lo que puede, pero que cree que Jesús no es Dios, con esos estudios sus ojos son abiertos y realmente se entrega al Señor como debe ser, que Jesús es Dios. Entonces, y los que son cristianos, que ya saben que Jesús es Dios pues, desde que empezaron a caminar en Cristo o desde antes, pues son afirmados en esta verdad de que Jesús es Dios. Ese pequeño estudio es de mucha importancia. Les voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Perdón, en el profeta Isaías. Si usted quiere aprender de este pequeño estudio, puede anotar. Ese libro de Isaías, vamos a leer, es el versículo 7 y el capítulo 7, perdón, y versículo número 14. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Voy a hacer una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre eterno, aquí estoy, Señor amado, compartiendo tu palabra, Señor amado. Que tu amor y misericordia, Dios mío, venga a iluminar los corazones y a dirigirnos conforme, Señor amado, a tu verdad, a tu palabra, Señor. Que todos los que anhelan conocerte, Señor amado, te conozcan, Señor, para tu gloria. Y los que están en tu camino, Señor amado, que sean afirmados. Padre eterno, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que todos sean bendecidos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Esta porción de la Biblia aquí dice que Dios iba a dar una señal. Iba a dar una señal. Y aquí de ese versículo, como muchos lo han de saber, habla del nacimiento de Jesucristo. Y aquí dice esto, dice la palabra, dice, por tanto el Señor mismo, o sea, Dios mismo, les dará señal. Dice, esta es la señal que va a dar. Y aquí que la Virgen, que una Virgen, que es la Virgen María, concebirá, o sea, la Virgen va a quedar embarazada. Dice, y dará a luz un hijo, y va a aliviarse, va a tener su parto, y va a tener un bebé, pero va a ser hombre, porque dice un hijo, no hija. Dice, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo se compara con el Nuevo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Si usted tiene la Biblia, vamos a ver Mateo. El Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el capítulo número 1. El Evangelio de Mateo, capítulo número 1. En el versículo número 21. Dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22 de Mateo capítulo número 1. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo a Isaías. Para que se cumpliera lo que dijo Isaías. En el versículo siguiente, fíjense en lo que dice. He aquí, versículo 23, una virgen concebirá, una virgen va a quedar embarazada y dará a luz, y va a tener, cuando alumbre, cuando llegue el alumbramiento, y dará a luz un hijo, y le van a hacer un hijo, un varón, y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo mismo que dice en Isaías, pero aquí dice que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí vemos que a Jesús no se le puso Emmanuel,
Jesús no se llama, no se le puso el nombre a Jesús Emmanuel, como dice el Antiguo Testamento que se le iba a poner Emmanuel, sino que se le puso otro nombre que se traduce, que se ha transliterado como Jesús en la Biblia, Reina Valera. Entonces, lo que sucede es que, ¿por qué no se le pone Jesús como nombre? Porque en la Biblia lo que sucede es lo siguiente: a veces los nombres en la Biblia significan lo que uno es. Entonces, Jesús decía perdón, el Antiguo Testamento que el niño que iban a nacer, que es Jesús, que se iba a llamar Emmanuel, y dice la Biblia que quiere decir Dios con nosotros traducido. ¿Por qué se le iba a poner ese nombre? ¿Por qué dice que se le iba a poner ese nombre y no se le puso? Porque lo que pasa que el nombre, recuerden lo que le acabo de decir, los nombres, el significado del nombre, los nombres tienen significado y significan lo que uno es. ¿Por qué no se le puso el nombre? Porque el nombre no era para ponérselo, sino que se le dijo por ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesús eso era lo que era, Dios con nosotros. Pero nadie le dijo al Salvador nunca Emmanuel, Emmanuel, sino que le decían diferente. Entonces, por eso dice que es Emmanuel, que ha sido Dios con nosotros. Porque aquí está diciendo que al estar Jesús aquí, el niño ese que iba a nacer es un niño, un hombre que iba a ser Dios con nosotros. Es que lo que sucede es que Jesucristo es Dios 100%, pero Él cuando vino a la tierra se hizo hombre también 100%, pero aún haciéndose hombre 100%, la cosa que no dejó de ser Dios. Y ese es cuando se presentan como los problemas, a veces para uno, si uno no conoce muy a fondo la palabra, porque lo que pasa es que Dios y hombre son diferentes, pero en Jesucristo sí continúa Jesucristo siendo Dios, aún aunque ya es hombre, pues también. Y en estas porciones se muestra lo mismo. ¿Qué van a hacer un niño? Un niño de una mujer. Una mujer va a quedar embarazada, una virgen, y va a tener un hijo, dice Isaías, y se va a llamar Emmanuel ese niño. O sea, un hombre va a nacer, un niño de una mujer. Pero cuando nace, se llama Emmanuel, se llama Dios con nosotros. Ese niño se llama Dios. ¿Por qué? Porque este niño es Dios. O sea, la mezcla, Dios y hombre. Cuando aquí nace también que se ve en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 1, del versículo 21 al 25, también se muestra lo mismo, que María quedó embarazada y que nació un niño, pero que ese niño es para que se cumpliera la profecía de Isaías, que se iba a llamar Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y entonces ahí se muestra lo mismo, un niño nace, un niño normal, pero ese niño normal es Dios. Dios con los que cuando nació aquí en la tierra y cuando llegó a la tierra aquí, este niño al nacer era Dios con las personas. Entonces también se juntan las dos cosas, que es un hombre, pero que Emmanuel es Dios con ellos. Y así siempre en la Biblia pasa. Hay algunos versículos de la Biblia que recalcan de que Jesús es Dios y mucho su deidad. Hay otros que recalcan mucho que es hombre, Pero muchos versículos hablan de las dos cosas a la vez. Uno no puede separar nomás los versículos que hablen de que Jesús es Dios, y nomás decir, y es Dios, 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 y no es hombre. O uno no puede decir nada más, mira, los versículos de que hablan que Jesús es hombre, y nomás es hombre. Porque después te vas a topar con los otros versículos que la Biblia los tiene y te vas a estar peleando con ellos y no los vas a poder callar ni ocultar. Vamos a ver otros versículos de la palabra de Dios como un ejemplo. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio de Juan, el capítulo número 1 y el versículo número 1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Estamos viendo ahorita versículos que muestran que Jesús es hombre, pero también al mismo tiempo también es Dios. Como ahorita lo vimos, que era un hijo de una mujer, era un niño, pero aunque era un niño normal, también era Dios con nosotros, también era Dios aparte. Entonces, perdón, vamos a ver la palabra de Dios que me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios, y el versículo número 2 también. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el verbo. La Biblia, cuando dice el verbo, cuando lo dice Juan Apóstol, el verbo, usa una palabra griega que quiere decir logos, que quiere decir palabra en sí. Pero cuando utiliza esa palabra verbo o logos en griego, él la aplica siempre a Jesucristo. Y dice aquí, en el principio era el verbo, o sea que en el principio, cuando no existía nada, que no existía el universo ni nada, estaba
estaba el verbo, estaba Jesús, el verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces el verbo estaba con Dios, ¿con quién? ¿Cuál Dios? Con Dios el Padre. Pero fíjense lo que sigue, lo que dice a continuación, dice, y el verbo era Dios. Hay algunas Biblias que le han mandado modificar la palabra cuando dice que el verbo era Dios, ahí le pusieron D minúscula para decir que era un Dios, otro Dios, como un Dios. Sí, lo que sucede es esto. En la Biblia, en la Biblia se le pone a Dios la D mayúscula, dando a entender con eso que es el Dios verdadero. Siempre que se usan las mayúsculas para referirse, siempre en la Biblia se utilizan las mayúsculas para referirse al Dios verdadero. Entonces ellos lo que hicieron algunos, le quitaron la D mayúscula que va aquí para decir que se está hablando de otro Dios. Pero eso sería un pecado, porque sería que el apóstol Pablo está diciendo que en la eternidad había el Dios grande, poderoso, con otro Dios menor. Entonces eso sería en contra de la Biblia, enseñar que hay diferentes dioses. Entonces, lo que la Biblia dice, eso fue, y todos sabemos que eso es una modificación de la Biblia. Y esa Biblia que dice así, tiene más de 300 modificaciones para decir lo que quieren que diga. Pero normalmente lo que aparece ahí es Dios, pero la misma palabra que se utiliza para Dios Padre. Entonces aquí dice que ese verbo era Dios, que estaba con Dios, pero también era Dios. Pero la misma palabra que se usa para Dios Padre, la palabra Dios que se usa para Dios Padre, también se usa para Dios, para el Dios Verbo. Entonces aquí lo que se menciona, que ese verbo es Dios igual que el Dios Padre. No que sean dos dioses, porque eso es en contra de la Biblia, sino que aunque sí se viera como que son dos dioses, porque y igual de poderosos, porque es la misma palabra que se usa de Dios. Pero lo que quiere ahí enseñar la Biblia, que los dos seres son Dios, que son dos, no uno, y que los dos son Dios, el mismo Dios. Entonces ahí se menciona que Cristo es Dios, y no nomás Dios, sino el Dios verdadero, porque es la misma palabra Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Cuál? El Dios que se menciona aquí. En el versículo número 14 de Juan, capítulo 1, dice, y aquel verbo, acuérdense que el verbo es el Dios eterno que se mencionó aquí, que era en el principio, que era con Dios el Padre y que él era Dios también. Dice, y aquel verbo, que es el Dios eterno, fue hecho carne, se hizo hombre. Por eso Jesús, que es el Dios eterno, pero también se hizo hombre también. Por eso Jesús es Dios y es hombre, porque todavía tiene un cuerpo de hombre, pero no deja de ser Dios. Dice, y habitó entre nosotros, dice Juan, que vivió entre ellos. Y sí, porque Juan y los apóstoles vivían con Jesús. Dice, y vimos su gloria. Y sí, porque miraban como todo lo que él hacía. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces uno puede ver en estos textos de que Jesús es Dios, pero también es hombre. Como les comentaba hace un rato, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo también es hombre a la vez. Vamos a ver otra porción de la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, vaya a Primera de Juan. Primera de Juan, y en el capítulo número 1 y versículo número 1 vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo número 1 vamos a leer ahí la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Aquí también habla el apóstol Juan, el que enseñó que Jesús era el verbo y que era el Dios eterno y que estaba con el Padre y que los dos eran Dios. Fíjense lo que dice aquí, y que se hizo hombre. Dice aquí, lo que era desde el principio, en nombre de Jesús Padre, dice, lo que era desde el principio, antes de la creación, lo que era desde el principio en la eternidad, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo vieron con sus ojos, lo que era vieron con sus ojos, dice Juan, lo que era desde la eternidad. ¿Y a quién vieron con sus ojos? A Jesús, que era desde la eternidad, porque él estaba en el principio con Dios, nada más, como lo dice el Evangelio de Juan. Dice, lo que hemos contemplado, lo que contemplaron y palparon nuestras manos y lo tocaron con sus manos, tocante al verbo de vida. Dice así, aquí dice que el verbo de vida
ellos, el verbo de vida que estaba desde el principio, desde la eternidad, ellos lo vieron, ellos lo tocaron, pero lo vieron y lo tocaron porque era un hombre, pero dice que era desde el principio él era. ¿Y quién era desde el principio? El verbo. ¿Y quién es el verbo que dice Juan que es? Que es el mismo que está diciendo esto, porque también Juan fue el que escribió esta misma carta. ¿Quién era el verbo? Dios. Entonces está diciendo Juan que ellos vieron al hombre que era el verbo antes nada más y que vivía en la eternidad, y que él dice en Juan capítulo 1 que vimos, versículo 1, que dice que es Dios. Entonces Juan enseña lo mismo que dicen los cristianos: Jesús es Dios y existe desde la eternidad, pero él se hizo hombre, pero aunque lo miraban como un hombre, él era Dios. Es lo que está enseñando Juan, el apóstol Juan. Miren, si me acompaña, vamos a ver otra porción de la Biblia. Vamos a ver otra vez el profeta Isaías, pero ahora el capítulo número 9. Profeta Isaías, el capítulo número 9. Hay muchos versículos, hay muchas cosas que uno puede ver de esto de Jesucristo, pero yo no se los quiero poner porque el tiempo pues, no me alcanzaría aquí. Como en la iglesia estudiamos estos temas y duramos semanas estudiándolos, horas estudiándolo y conociendo más la palabra de Dios, pero aquí pues no se puede mucho estudiar la palabra por estos medios. Pero vamos a ver Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice la palabra, dice así: porque un niño nos es nacido, habla de un niño, de un hombre, hijo nos es dado, un hijo es un hombre, dice, y el principado sobre su hombro, pero dice que en su hombro está el principado. O sea, como ya lo pone como que es Dios, como que todo está sobre él. Y dice, y se llamará su nombre admirable. O sea, eso ya es de Dios. Ese hombre normal tiene el principado sobre él, como si fuera Dios. Y dice que es admirable, como Dios le pone cosas de deidad. Le pone que ese hombre que van a ser es Dios, ese niño. Dice, se va a llamar también su nombre como consejero, que Dios es consejero. Se va a llamar Dios fuerte. Se va a llamar así, dice Dios fuerte, aquí dice. Y aquí la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. Y la palabra Elohim solamente se utiliza en el Antiguo Testamento, esa palabra hebrea Elohim, para el Dios verdadero. Hay muchos dioses que aparecen en la Biblia, que son dioses falsos, pero nunca se utiliza la palabra hebrea Elohim, solamente para el Dios de la Biblia, para el Dios creador del universo, para el Dios de los israelitas. Y aquí dice que se va a llamar Elohim fuerte. Ese niño, ese hombre va a ser Elohim. Ahí se va a llamar Elohim. Entonces ve cómo Jesús es Dios. Y dice, perdón, se va a llamar también Padre Eterno. ¿Quién es Padre Eterno? Pues solamente el Señor de Israel. Y ese es Jesucristo, dice. Príncipe de paz, que es Dios. Entonces, en Jesús se ve así mezclado. Un niño normal va a nacer, pero pues este niño normal es Elohim fuerte, el Dios del universo. El principado está sobre sus hombros. Es Padre eterno. El único eterno es Dios. Eterno que dice que no tiene principio ni final, que nunca fue creado y nunca va a tener final. No tiene principio ni final, y ese que no tiene principio ni final es Jesucristo. Por eso Jesucristo es eterno, no fue creado. La Biblia dice que que le dice la palabra de Dios que Jesús fue el que hizo toda la creación, y es el primogénito, pues no en el sentido que fue el primero, sino porque es en el sentido de que él tiene el primer lugar de importancia sobre todas las cosas, porque esa misma porción enseña en el Nuevo Testamento que él creó todo y que aún él con su poder hace que todo siga existiendo. Y aquí se menciona que es Elohim. ¿Y quién va a decir que Elohim fue creado? Elohim nunca fue creado, él es Dios. Y aquí dice que Elohim es el Hijo, que es Elohim fuerte. Dice la palabra de Dios, si usted va a Romanos, vamos a ver Romanos capítulo número 9, el Nuevo Testamento, Romanos capítulo número 9, bendito sea el Señor. Romanos 9, vamos a ver Romanos capítulo número 9, gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos capítulo número 9, y vamos a ver la palabra de Dios en el versículo número 5. Dice Romanos 9, versículo 5, dice así, nombre de Jesucristo. ¿De quiénes somos patriarcas?
y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo como hombre, según la carne, vino de los patriarcas, de los padres de toda la descendencia del país de Israel. De ahí vino Jesucristo, de esos hombres, según la carne. Entonces Jesús era hombre, pero dice así, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí en este versículo se muestra todo lo que hemos visto en los demás, que se muestra a Jesús como un hombre, que hasta cuál es su descendencia, pero de cuál descendencia viene, pero al mismo tiempo dice el cual es Dios. Dice que es hombre, pero luego dice que es Dios. Por eso la Biblia muestra que Jesús es Dios y es hombre a la vez. Entonces dice que el cual es Dios, dice sobre todas las cosas. O sea, es Dios. Y se pone aquí la palabra Dios, pero del Dios verdadero con D mayúscula, que es Dios, el Dios poderoso, el Dios creador del universo. Se pone este Dios y dice que es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todo. Es el Dios todopoderoso. Sobre todas las cosas. Y dice que es bendito. Dice bendito por los siglos. Es Dios sobre todo y bendito por la eternidad. Y dice la palabra de Dios, amén, así sea. Entonces aquí se menciona que Jesús es el Dios sobre todas las cosas, que es Dios sobre todas las cosas, perdón, y que es bendito por la eternidad. Y dice la Biblia, así sea, amén. Entonces usted puede ver, la Biblia muestra que Jesús es hombre, pero también muestra que es Dios. ¿Por qué es así? Porque primeramente, Él estaba en su esencia nada más espiritual, el verbo de Dios, solamente Dios, como lo vimos al inicio, y Él se hizo hombre, pero al hacerse hombre, sí se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios todavía. Y ya se convirtió, por eso Jesús, uno dice que Jesús es 100% Dios, porque es Dios totalmente, como aquí dice, Dios sobre todas las cosas. Pero también decimos que también Jesús es 100% hombre, porque también se hizo hombre. Por eso Jesús es Dios hombre. Vamos a ver otra parte de la palabra de Dios. Si usted puede ver la Biblia, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Vamos a ver Juan, capítulo número 20. El Evangelio de Juan y el capítulo número 20. Vamos a ver ahí la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo número 20. Gloria a Dios. Del versículo número 26. Perdón. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos, los discípulos de Jesús. 8 días después, aquí habla cuando Jesús resucitó, pero que no lo habían visto algunos. Dice, lo voy a leer del versículo otra vez desde el inicio. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de una casa. Y con ellos estaba Tomás, uno de los apóstoles. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Estaban en una casa con las puertas cerradas, los discípulos, y Jesús así traspasó la casa y entró cuando resucitó y les dijo, paz a ustedes. Les dijo así, ahí estaba Tomás, el que sabemos que no había creído que Jesús había resucitado. Y dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos. O sea, que me pusiera su dedo en los hoyos de sus manos, porque Tomás había dicho que si no le metía los dedos no iba a creer. En las manos, dice, Jesús le dijo, y acerca tu mano y métela en mi costado, porque Jesús le aventaron una lanza también cuando lo crucificaron, y él también dicho que si no le metía también su mano en la lanza, su mano en el orificio de la lanza, que no iba a creer que resucitó. Le había dicho Tomás eso, y Jesús pues sabe todo, y por eso le está diciendo eso a Tomás. Dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces dice el versículo siguiente, que es el 28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Cuando Tomás le dice a Jesús, Señor mío, está usando la palabra griega Kyrios. La palabra griega Kyrios quiere decir Señor. Pero cuando se usa en la Biblia con mayúscula, como aquí dice Señor en la Biblia, Señor pero con mayúscula, la palabra Kyrios no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula. Pero cuando se le pone mayúscula es para que uno sepa
que la palabra Señor, la palabra Kyrios, se está utilizando, pero para el Señor, pero no un Señor normal, sino el Señor Dios, el Señor del cielo, para Dios. Entonces, aquí en la Biblia dice Señor mío, pero con mayúscula, Kyrios mío. O sea, le está diciendo Tomás a Jesús, Dios mío, que cree, le dice que es su Dios, su Kyrios, su Señor, pero Señor Dios. Luego le dice, Señor mío y Dios mío. Dos veces le dice que es Dios a Jesucristo. Y Jesucristo no dice, no sabes que estás pecando. Jesús no le dice eso. Le dice Tomás que es su Señor y que es su Dios. Y Jesús lo acepta eso porque es verdad. Jesús es Dios. Y dice el versículo, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no le cuestiona de que le haya dicho Señor y Señor de él, pero el Señor Dios, ni que le haya dicho Dios mío tampoco, porque Jesús sabe que Él es Dios, aunque también era hombre, ya hecho hombre también. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Vamos a ver otros versículos. Aquí le dijo Señor y le dijo Dios. Con eso usted puede ver que es Dios. Y ya vimos en otros versículos también. Pero vamos a ver un poquito más. Si usted me acompaña, podemos ver como un ejemplo en Filipenses capítulo número 2. Vamos a ver la palabra de Dios, Filipenses capítulo número 2. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, Filipenses capítulo número 2. Bendito sea el Señor. Filipenses, el capítulo número 2, vamos a ver la palabra de Dios ahí, el capítulo número 2 de Filipenses, y vamos a ver ahí unos versículos, el versículo 5 y al versículo número 8. Dice así la palabra de Dios en nombre de Jesucristo, dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, está hablando de Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, cuando aquí dice forma, es una palabra griega, es la palabra griega morfe. Y cuando se utiliza la palabra morfe, lo que quiere decir es forma, pero forma quiere decir, la palabra griega morfe quiere decir, está hablando de apariencia, de la forma, pero la apariencia exterior. Morfe es la apariencia exterior. Como yo ahorita que me estoy grabando, que ve mi cara, es mi apariencia exterior. Usted no me puede ver como soy por dentro, solamente me ve la cara nada más. Ese es mi morfe, mi apariencia exterior. Me ve mi mano, me está viendo ahorita. Entonces ese es mi morfe, mi apariencia exterior. Entonces aquí dice aquí, el cual siendo en morfe de Dios, el cual siendo en apariencia de Dios exterior así, y acuérdense que está hablando de Jesucristo, el versículo anterior ya lo leí, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él tiene la apariencia igual así que Dios Padre, porque es Dios también Jesucristo. No que sean dos dioses, sino que es un solo Dios, pero la apariencia de Dios Jesús la tenía, su apariencia exterior. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Otra vez viene aquí la palabra morfe, apariencia exterior. Tomó una apariencia, él tenía apariencia de Dios por fuera, Jesucristo, y tomó una apariencia por fuera, exterior, pero de hombre, de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Y sí tomó apariencia de hombre. O sea, aquí lo que dice que Jesús, su apariencia inicial o original es su apariencia de Dios, porque Él es Dios. Pero no se aferró, yo quiero verme siempre así, sino que tomó una apariencia exterior de siervo y semejante a los hombres, tomó una apariencia de hombre, pero solamente tomó una apariencia, quiere decir, es como que usted se opere su cara y toma otra morfe, una apariencia exterior diferente, pero usted sigue siendo quien es. Así Jesús se tomó una forma diferente por fuera, pero él seguía siendo lo que era. Por eso Jesucristo tiene apariencia de hombre, porque todavía tiene su cuerpo de hombre, pero sigue siendo Dios, porque solamente cambió su exterior, pero sigue siendo Dios. Entonces, dice el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, con apariencia de hombre, llegó hasta la muerte. Y claro, y por esa forma también pudo morir, porque si se quedaba nada más su aspecto de Dios, no puede morir. De hecho, hasta él como hombre no lo puede matar porque él dice que nadie le quita la vida. Nadie, perdón, sí, que nadie le quita la vida, sino que él solo la da y que tenía poder para darla y para recibirla. Pero Jesucristo, para hacer eso de que voy a morir,
tenía que tener un cuerpo humano y por eso lo hizo. ¿Para qué? Para humillarse hasta la muerte, como un hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Y a Jesús no se le ve como que fuera un ser limitado, porque es hombre, pero no es un ser limitado, al contrario, es un ser amoroso, que es Dios. Y su apariencia la puso como un hombre, como algo débil, porque te ama a ti y te quiere salvar. Y sigue siendo Dios, nomás cambia su apariencia, ponte tú una máscara y sigue siendo el que eres, aunque te cambie tu apariencia exterior, eres quien eres. Vamos a seguir viendo la palabra del Señor. Si me acompaña, por favor, vamos a ver Primera de Juan, el capítulo 5. Hay más versículos, estos no son todos los versículos que la Biblia enseña todo esto, es que no podemos profundizar en estos medios, pero estamos viendo muchas evidencias y que nos ayudan pues para poder aclarar nuestra mente en las cosas del Señor. Primera de Juan, capítulo número 5, perdón, versículo número 20, dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios es Jesucristo. Ha venido y sabemos que vino al mundo es Jesucristo. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tienes entendimiento para conocer al que es verdadero, dice, y estamos en el verdadero, dice. Dice, en su Hijo Jesucristo. Aquí habla de su Hijo Jesucristo. El Hijo Jesucristo, el Hijo, es el verdadero. Dice lo que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice aquí que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y se muestra igual que en Filipenses y los demás pasajes. Se muestra que Jesús es un hombre, pero también es Dios. Que Jesús en Filipenses se muestra que Él es Dios y toma forma de hombre, pero sigue siendo Dios. Y así como hombre muere, pero es hombre y Dios a la vez. Así es que Jesús se muestra eso mucho. Y aquí se muestra igual lo mismo. Habla de Jesucristo. Aquí habla de Jesucristo. Perdón. Y sabemos que Jesucristo era un hombre. Pero dice que ese hombre es el verdadero Dios. Y lo está diciendo un apóstol. Usted no va a decir que nosotros sabemos más que un apóstol. Decir, un apóstol, estás equivocado. Mira, Jesús no era Dios. Yo te voy a enseñar quién era. Si ellos escribieron la palabra de Dios, andaban con Jesús, saben más que nosotros. Y dice que Jesús era el verdadero Dios. Y no nomás se lo dijo, también Tomás le dijo que era su Dios y que era su Señor. Y ya vimos otros pasajes también que lo enseñan también. Entonces aquí dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesús es Dios. Hay partes como 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que dice sí, dice la palabra de Dios. Ahí habla que hay un solo mediador entre Dios, que se refiere a Dios Padre, y los hombres, dice Jesucristo hombre. Dice que Jesús es hombre y pues la gente pues se puede equivocar a veces. Mira, Jesús es hombre. Como que la Biblia también dice que Jesús cansaba del camino. Mira, se cansó, Dios no se cansa. Claro que Jesús se cansaba. Y es Dios, ¿por qué? Porque Jesús, como ya lo vimos en todos los versículos que vimos ahorita, Jesús tenía tenía las dos cosas. Era Dios y es Dios, y era hombre y es hombre también. Tiene las dos cosas. Por eso en Jesús se muestran las dos cosas. Es por eso que usted puede ser salvo si recibe a Cristo como un Salvador. Si hubiera muerto una persona por usted, un justo muere nada más, no nos salva a nadie, porque es la sangre de un ser humano nada más. Nos salvó Jesucristo porque es la sangre, pero del Dios hecho hombre. Esa sangre vale más que todo. Un hombre limpio y puro que hubiera muerto, nada más él nada más es por él. Y quién sabe si Dios se lo contara a alguien que muriera para salvarse. No creo que se lo contara a nadie en eso, porque nadie puede hacer nada para salvar a nadie. Pero el que pudo hacer eso, y era un hombre nada más, fue Jesús. ¿Pero por qué? Porque no era un hombre normal, era el Dios hecho hombre. Vamos a ver unos versículos nada más. Perdón, algunos pocos versículos nada más para ver donde se habla de que Jesús es Dios. En los versículos que estuvimos viendo se muestra que Jesús es las dos cosas, hombre y Dios. Hombre y Dios, hombre y Dios, hombre y Dios. Y si hizo Dios, era Dios, hizo hombre. Y hombre y Dios. Y que este es el verdadero Dios, pero le está diciendo eso a un hombre. Y ahora vamos a ver versículos, que habla que Jesús es Dios. Dios le habla así también. Que también lo menciona que es Dios, pero ya no habla mucho en su condición humana a veces, sino que más en Dios. Pues en todo no habla mucho en su condición de Dios. Lo que pasa es que hablan los dos al mismo tiempo.
Dios hombre, Dios hombre, Dios hombre, Dios hombre, puro así. Vamos a ver otros versículos que habla de que es Dios. Ya no se menciona casi su humanidad. Vamos a ver, como un ejemplo, Salmos 45. Y también usted se fijó bien como Juan, el Evangelio de Juan, ahí tampoco se mencionaba que era hombre. Nomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y otros versículos también nomás se menciona así también, o sea, no. Pero hay otros que sí se menciona Dios hombre que estuvimos viendo. Y pues ahí vimos por eso que es las dos cosas a la vez, por eso la gente se confunde. Pues es hombre o Dios, porque es la cosa que es las dos cosas a la vez, Dios y hombre. Si usted me acompaña, vamos a ver en Salmos, vamos a ver en Salmos la palabra de Dios. Vamos a ver Salmos 45. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Disculpen que ahorita estoy sudando mucho. Es que he estado enfermo, tengo días enfermo. Tengo como 16 días enfermo. El Señor me está sacando en victoria ya, todo me está dando la sanidad y por eso estoy sudando mucho, sudo demasiado. Disculpen, es por eso que estoy sudando tanto. Vamos a ver la palabra de Dios, Salmos 45, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Vamos ya de salida para la gloria de Dios en esta enfermedad. Dice el versículo número 6, perdón, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Aquí está hablando la palabra de Dios y le dice a Dios que el trono de Dios es eterno y para siempre. El trono de Dios es el trono eterno y que es para siempre, es lo mismo, ¿verdad? Está hablando de Dios y le dice eso al trono está hablando de Dios, que su trono es eterno y para siempre. Está hablando del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí, si usted se fija, se está hablando del Dios eterno, del Dios del trono eterno, del Dios verdadero, pero dice que ese Dios lo unge Dios, que también habla del Dios verdadero, como que fuera otro Dios, y dice aparte que el Dios del trono eterno, que es el Dios verdadero, tiene él a su vez un Dios, que es el que lo unge a él. No hay dos dioses, pero la Biblia muestra esto, ¿por qué? Porque esto es la Trinidad, que es un solo Dios, pero ahí son varias personas, X, Cristo y el Padre. Mire, vamos al Nuevo Testamento, se habla de esta misma porción. Si me acompaña, vamos a Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Vamos a ver ahí la porción de la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1 y vamos a ver el versículo 8 y el versículo número 9 para la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Hebreos 1, versículo 8, 9. Dice, más del Hijo dice así. Y aquí va a hablar del Antiguo Testamento, lo que leímos ahorita en Salmos. Dice que eso, lo del Antiguo Testamento, lo que leímos del Dios verdadero, lo dice de Jesús. Aquí dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero dice aquí, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y dice todo lo demás. Entonces, aquí dice que el Dios este que aquí dice que su trono es eterno, ese Dios del trono eterno, que es el Dios verdadero, dice que lo dice la Biblia, pero del Hijo, que el Hijo es el Dios del trono eterno. Y dice también que a su vez Él tiene un Dios, que sabemos que es el Padre, y dice, y que lo ungió a Él con óleo de alegría más que a sus compañeros. Entonces no quiere decir que la Biblia se contradiga que hay más dioses verdaderos, sino lo que la Biblia quiere decir aquí, que Jesús es el Dios verdadero, que el Padre es el Dios verdadero, y si son diferentes entre ellos, por eso uno es hasta Dios de otro, y uno unge al otro, y lo unge hasta por algo. ¿Por qué? Porque aborreció la maldad y amó la justicia, por eso lo ungió uno al otro. Entonces, pero lo que se menciona aquí,
que el Dios verdadero es el Hijo. Dice ahí que, dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono es el trono eterno, el trono del Hijo. Entonces usted puede ver que Jesús se pone como el Dios del trono eterno, el Dios eterno. Y vamos a ver unas dos porciones de la Biblia más y finalizamos. Si me acompaña, volvamos al libro de Salmos, pero ahora al al capítulo 110. Salmos 110. Si usted va ahí a la palabra de Dios, al libro de Salmos, al capítulo 110, versículo número 1, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor. Aquí este salmo está hablando David, y dice David que Jehová, el Dios de Israel, le dijo al Señor de él, a Dios David. David diciendo, como en otras palabras, como que David dijera, el Dios de Israel, que sabemos que es el Dios de la Biblia, le dijo a mi Dios, como si David tuviera otro Dios que no es el Dios de Israel, pero el Señor de David viene con ese mayúscula, dando a entender que es el Señor también todopoderoso, como si hubiera dos Dios todopoderoso. Y tanto que hasta uno, y tanto que se menciona que es como si fueran dos, que hasta uno le habla al otro. Dice David, el Señor Jehová le dijo, pero a mi Señor le habló a mi Señor, como que son dos señores y los dos son el Señor todopoderoso, porque uno es Jehová y el otro es el Señor de David. Y sabemos que David, el Dios de él, era el Dios de las Escrituras. Y dice que le dijo esto, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, porque son dos que hasta uno se puede sentar a un lado de otro. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se ve así, que son dos y son Dios. No que son dos dioses, puesto lo que es lo mismo, que es la Trinidad, pero no son dos dioses. Los dos son Dios, pero es el Padre y el Hijo, pero los dos son Dios igual. Por eso David hasta dice que su Dios es el que viene siendo el Hijo, porque en el Nuevo Testamento Jesús explica que Él es el Dios de David, ese Dios, el que era de David. Vamos a ver el Nuevo Testamento, si me acompaña, vamos a ver a Mateo. Vamos a ver Mateo, el capítulo número 22. Mateo capítulo número 22 y versículo número 41 al 45. Y ahí vamos a ir finalizando. Dice la palabra de Dios. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, Jesús les hizo una pregunta a los fariseos. ¿Qué piensan qué piensan del Cristo? Les preguntó Jesús. Y antes de que contestaran, les hizo otra pregunta. Les preguntó, ¿de quién es hijo? ¿De quién era hijo el Cristo? Y Jesús mismo es el Cristo, obviamente. Preguntó, ¿de quién es hijo el Cristo? Dice, la respuesta a los fariseos es la siguiente. Le dijeron, de David, que era hijo de David. Y si era hijo de David según la carne, pero en realidad no es su verdadero padre. En realidad David no es su verdadero padre de Cristo, sino es el Padre del cielo. Dice el versículo 43, dice, Él les dijo, Jesús les hace una pregunta, ¿cómo pues David en el Espíritu Santo, dice que cómo pues David en el Espíritu Santo le llama Señor? Dice, o sea, ellos dijeron, no, pues sabes que Jesús, perdón, el Cristo es hijo de David. Y Jesús les pregunta, pero ¿cómo por el Espíritu Santo, cómo es su hijo? ¿Cómo es hijo de David el Cristo? Si por el Espíritu Santo, David le dice Señor. Aquí dice, le dice Señor, le llama Señor, dice, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Y si le dice Señor, está diciendo Señor Dios. Si es su Señor Dios, porque aquí dice Señor con mayúscula, que dijimos que era Dios. Y aquí es Kyrios, Dios, pues el Señor Dios. Entonces David le está diciendo Dios. Y el Antiguo Testamento utiliza la palabra Adonai, pero también con mayúscula, que es Dios, que es Señor también. Entonces, ¿cómo Jesús está diciendo cómo David está diciendo Señor, pero como su Dios, Señor Dios, al Cristo? ¿Cómo le está diciendo así? Si es su mismo hijo. Pues es lo que Jesús está diciendo.
Entonces aquí Jesús lo que está diciendo que el Cristo es Dios, que es el Kyrios, el Dios, y que David lo dijo ya por el Espíritu Santo. Dice que le dijo Señor, diciendo, aquí va a hablar del versículo que leímos ahorita en Salmos, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Lo que pasa que el Antiguo Testamento dice, dijo Jehová a mi Señor. Pero aquí dice, dijo el Señor a mi Señor. Aquí se ve que hay como si hubiera dos señores, dos dioses. Y porque es con mayúscula, los dos como dos veces el Dios verdadero. Pero lo que está hablando lo que pasa que está hablando del Dios el Padre y Dios el Hijo, que son dos personas pero el mismo Dios. Dice, dijo el Señor a mi Señor, pero esto David lo está diciendo por el Espíritu Santo, no está hablando cosas que no son. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, si David le llama Señor, por Señor que es su Dios, ¿cómo pues es su hijo? Jesús les preguntó. Dice, y nadie le podía responder palabra, nadie pudo responderle eso. Ni osó alguno desde aquel entonces, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí Jesús lo que está enseñando, que ese Señor, ese Dios que menciona en el Antiguo Testamento, que David tenía, que estaba Jehová, el Dios de Israel, y que David tenía su Dios, pero menciona a su Dios, pero como si fuera otro, no Jehová, pero que es su Dios, y que Jehová le habla, dice que Jehová le dijo a su Señor. Aquí, se menciona como si fueran dos dioses verdaderos, que solamente es uno, sabemos, lo que pasa es que son las dos personas de la Trinidad. Aquí Jesús habla que el Dios, pero el que era de David, al que le habló Jehová, Jesús enseña que Él es Él, que es Cristo, y que es Señor hasta de David, porque David hasta le dice Señor como Señor Dios. Entonces Jesús lo está enseñando aquí, lo que está enseñando Jesús con el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento, Jesús lo que enseña, que Jesús, que Él mismo, está hablando del mismo, que Él es Dios. Entonces podemos ver con toda claridad en la palabra de Dios que Jesús es Dios. De hecho, si uno empieza a enseñar que Jesús no es Dios y uno cree eso, puede ser con sinceridad que lo crea porque no se lo han enseñado, pero si uno empieza a ver la Biblia, uno cada rato empieza a pelearse con la Biblia, porque la Biblia te enseña sí que es hombre, pero te enseña que es Dios, te enseña las dos cosas al mismo tiempo, y siempre está chocando, porque dice, sí, cierto, la Biblia enseña que sí es hombre, pero me enseña que es Dios. Y hasta te dice, como lo vimos con muchas palabras, te enseña muchas veces que Dios, es el Señor es Dios, así. Y te enseña muchísimo, y de hombre lo podemos ver muy poco que le diga hombre. Cuando le dice hombre en Timoteo que vimos, pero casi no le dice, sí le dice hombre a veces la Biblia, pero le dice con toda claridad también Dios, 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 y se recalca mucho que es Dios. Entonces, Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Pero vemos que aunque se hizo hombre, le seguía diciendo Tomás que era su Dios. Y Juan es el verdadero Dios, le dice la vida eterna. Y Pablo, aunque Jesús ya se había hecho hombre, dijo que él había venido de la descendencia de los patriarcas, pero que Jesús que era el verdadero Dios. Entonces, y que era Dios, bendito por los siglos, sobre todas las cosas. Entonces, Jesús, aunque tenga cuerpo de hombre en la actualidad, no deja de ser Dios. Jesús tiene su cuerpo de hombre, pero es Dios. Porque como dijo también Pablo a los filipenses, aún aunque Cristo tenía cuerpo de hombre, dice que él quitó su apariencia, su forma, o morfe en griego, su apariencia exterior de Dios, y se puso una apariencia exterior de hombre, y así murió como hombre. Pero nomás era su apariencia exterior porque él sigue siendo Dios. Y también se convirtió en 100% un hombre, pero también era Dios en sí también. Es una mezcla. Jesús es un hombre, pero también es Dios a la vez. Es Dios hombre, por eso uno dice así, Jesús, Dios hombre. Dios les bendiga, espero que el Señor le haya bendecido con esto y haya aclarado un poco su mente. Los versículos de la Biblia, ya ve, todos los estuve mencionando. Si no los memorizó, puede estar regresando el video y los puede estar anotando para que usted pueda ver todo esto, que el Señor es Dios. Esos estudios se pueden desarrollar más y hay más cosas que uno puede ver, solo que pues así no se puede tanto estudiar la palabra de Dios, sino que solamente les comparto algo más sencillo y corto.
Dios me les bendiga mucho. El punto de esto nada es, el punto de todo esto que el Señor quiere que veamos la verdad, que Jesús sí es hombre, pero Jesús es Dios. Y en nuestro Señor hay salvación. Por eso en ese ser, en ese hombre hay salvación. Porque un hombre no salva a nadie. Por eso hay salvación en ese hombre, porque ese es hombre y es Dios. Por eso hay salvación. Por eso su sangre tiene valor para poder salvar a la humanidad. Si no fuera una sangre de un hombre normal, aunque fuera el más justo, más bueno, no salva a nadie ni él se salva. Solamente si él fuera limpio y puro, vendría del cielo, se salvará a él nada más, pero no salva a nadie. Si es que Dios lo salvara a él nada más, no sé si lo recibiera o no, solamente eso es cosa de Dios, pero no pudiera salvar a nadie. Lo máximo que Dios le permitiera fuera que él pudiera contarse como justo. Pero que salve a alguien no puede salvar a un hombre a otro hombre. Nadie puede salvar a otro hombre. Los justos si se hubieran crucificado no hubieran salvado a nadie. Los profetas si se hubieran crucificado, nadie puede salvar a nadie. Solamente la sangre del Dios hecho hombre tiene el poder para salvar. Y es el único camino al Padre. Y si no tenemos a ese Dios hombre, no podemos por eso llegar al Padre, porque lo vemos como un hombre nada más. Y es lo que hacían los judíos, lo miraban como un hombre nada más, como un profeta nada más, como un gran hombre nada más. Pero estaban siempre apartados de Dios, hasta lo buscaron para matarlo, pensando que estaban haciendo a lo mejor una cosa buena, porque pensaban que era hasta engañador, sin saber que el engaño ellos lo tenían porque no miraban que era el Salvador, pero también es el Señor sobre todas las cosas, bendito por los siglos, el Dios verdadero y la vida eterna. Todo eso son palabras de los versículos que leí. Usted lo sabe, si puso, si lo retuvo esa información, no es que estoy inventando yo, y es lo que la Biblia enseña. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, bendito por toda la eternidad, dice por los siglos de los siglos, y agrega el apóstol Pablo, amén, dice en el versículo Romanos 9, versículo número 5, primera de Juan 5, versículo número 20. Los demás versículos todos los puede estar viendo, regresando al video y va a ver todo cómo enseña que Jesús es Dios. Dios les bendiga y espero que el Señor le abra su corazón y su mente para que pueda ver la palabra de Dios con mayor claridad. El Señor me le bendiga.